Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy de déficit, deuda y estado estable del oxígeno. Bueno, vamos a hablar entonces de este consumo máximo de oxígeno que corresponde al volumen de oxígeno que el cuerpo consume, que se relaciona con el metabolismo de la persona en determinadas condiciones fisiológicas. Hagamos un repaso fisiológico, ya sabemos que el oxígeno va ligado al pigmento del glóbulo rojo, que es la hemoglobina, y en el caso del músculo se denomina mioglobina, ¿sí? El consumo máximo de oxígeno que sería que no aumenta a pesar de haber realizado una carga de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de este consumo de oxígeno? ¿Sí? Que es un indicador de potencia aeróbica. Es la mayor capacidad del organismo tanto para tomar, transportar y utilizar ese oxígeno, sobre todo al músculo y a otros tejidos. ¿Cuáles son los factores influyentes de este consumo de oxígeno máximo? Tenemos los factores externos que pueden ser ambientales, como la presión atmosférica. No es lo mismo la disponibilidad de oxígeno estando nosotros en Salta, como si nos vamos a la Puna, ¿sí? Donde vamos a tener una presión atmosférica tal que va a ser mayor, que va a hacer que tengamos más dificultad para incorporar ese oxígeno. La temperatura, la polución, ¿sí? Y también las características del ejercicio realizado, en cuanto no es lo mismo un ejercicio de 10 minutos que de una hora, una intensidad mínima que máxima, la masa, ¿sí? Del individuo, la posición y la musculatura empleada. En cuanto a los factores internos, tenemos, por ejemplo, los cardiovasculares. ¿Sí? Hay variabilidad en cada persona, más o menos en un rango igual, pero puede diferir de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de resistencia, de volumen sistólico y de gasto cardíaco, es decir, de la cantidad de sangre ¿sí? disponible de ese individuo. En cuanto a los factores respiratorios, tenemos en cuenta varias variables como el volumen alveolar, la ventilación alveolar, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, es decir, el volumen que manejamos en cada inspiración y expiración que no sean forzadas. En cuanto a los somáticos, tenemos a la edad, al sexo, al tamaño corporal y a los psíquicos, a la motivación y a la actitud. Ahora vamos a ver las fases de ajustes al oxígeno, ¿sí? Al consumo de oxígeno durante el ejercicio. Un ejercicio de carga submáxima, es decir, que no es supramáxima, es una intensidad moderada solamente, primero, en la primera parte del ejercicio se va a producir un déficit de oxígeno. Luego se va a estabilizar a los 2 minutos aproximadamente de iniciado el ejercicio y a los 5 minutos se contrarresta el déficit de oxígeno del inicio del ejercicio con la deuda del oxígeno, ¿sí? O sea que primero tenemos un déficit, luego se estabiliza y luego se contrarresta. Más o menos vamos a ver en este gráfico, ¿sí? Tenemos el consumo en reposo, luego ese déficit de oxígeno, ¿sí? Dado por la exigencia, un consumo de oxígeno constante y luego el exceso de oxígeno de post-ejercicio. Y finalmente la recuperación. Bueno, el consumo de oxígeno estaría en relación a la intensidad y también hay una fase que es la fase estable donde se alcanza a niveles máximos, que hay un límite de oxígeno y que no aumenta más ese consumo, ¿sí? Aunque aumente la demanda, ¿sí? Y a esto se va a denominar volumen máximo de oxígeno. Y también tenemos que tener en cuenta la carga, que la carga va a ser carga máxima o carga crítica, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta eso, ese consumo máximo no aumenta, o sea que se mantiene estable. Los tipos de carga hemos dicho que pueden ser submáximas o moderadas y también supramáximas en donde es mayor que las cargas máximas, ¿sí? Ahora, la interacción de la intensidad y de la duración del ejercicio, en ejercicios de corta duración y cargas supramáximas, llegan antes al consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Cuando son prolongados se reduce la intensidad, a mayor duración, menor intensidad. Y con intensidades moderadas se puede estabilizar ese consumo de oxígeno, pero aumentando la carga se va a desestabilizar el mismo.
Bueno, también tiene que ver, hemos dicho otro factor, era la masa o la masa muscular y la masa del individuo o tamaño corporal, ¿sí? A mayor masa, mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Vamos, esto va en relación a la demanda de oxígeno de los tejidos en función del peso de la persona. No es lo mismo un atleta de 60 kilos que de 75. A mayor masa muscular, hay menor fatiga, por supuesto, y esto favorece al corazón, ¿sí? El corazón sabemos igualmente que tiene un sistema de irrigación propio, que son las arterias coronarias, pero puede eventualmente llegarle menos oxígeno, ¿sí? La fatiga se localiza en las áreas musculares. Si hago, por ejemplo, bíceps, fatigo esa zona, es decir, no voy a fatigar el cuádriceps si estoy ejercitando otro músculo. Y a mayor tamaño corporal por parte de la persona, mayor masa muscular y por lo tanto mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Los componentes de la carga, hemos dicho antes de la carga, en relación a la carga e intensidad, estos son la intensidad, la duración, el volumen, la densidad y la frecuencia. Acá tenemos como nosotros una tablita que vamos a hacer ejercicios en el práctico, donde tenemos un máximo consumo de oxígeno en personas de distintos niveles, ya sea sedentarios, se distingue por hombres y mujeres, en deportistas fondistas altamente entrenados, es decir, atletas de élite, personas entrenadas normalmente en resistencia y valores para una buena condición física simplemente diferenciadas por género. Y tenemos entonces el máximo consumo de oxígeno según la edad, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo difiere, cómo aumenta este consumo de oxígeno en litros por minuto en personas jóvenes entre 25 y 30 años y luego miren cómo va disminuyendo hacia los 80 años, ¿sí? Bueno, este sería un esquema de las diversas áreas aeróbicas y anaeróbicas. Primero las aeróbicas, cómo van desplazando a las anaeróbicas. Y lo que tenemos en este cuadro, esto es muy importante saber que, por ejemplo, más o menos la actividad de los fosfatos le va a dar oxígeno al músculo durante 20 segundos, pero sin embargo, durante 6-7 segundos sería la máxima cantidad de oxígeno que puede obtener un individuo desde este grupo de sustrato como el grupo ATP-PC, ¿sí? Después tenemos la glucólisis, ¿sí? Anaerobia y luego la glucólisis aerobia, que ya sería esa oxidación de la glucosa, es decir, en presencia de oxígeno. Pero luego tenemos ya, ¿sí?, que ya en un tiempo más indeterminado del ejercicio van a actuar finalmente la degradación de los ácidos grasos libres, ¿sí?, de las grasas, porque si no nos quedaríamos, ¿sí?, sin oxígeno, entraríamos en fatiga porque se forma ese lactato. Bueno, tenemos el test de evaluación, ¿sí?, del consumo de oxígeno y la capacidad aeróbica en la carrera de 2.400 metros, el test de Cooper, el test de la milla, y eso lo van a desarrollar con casos prácticos. Y esto es lo que acabo de decirles, que primero tiene un metabolismo glucogénico hasta la hora del ejercicio, pero luego de esa hora ya tienen que intervenir, ¿sí?, la fuente energética de grasas o ácidos grasos libres para poder mantener la actividad. Muchas gracias.